Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Juan. Hace algunas semanas tuviste a bien indicarme que un amable radioescucha tenía una petición muy concreta, un comentario sobre un libro para él importante. El amable radioescucha no dejó sus apellidos, sabemos que se llama Braulio, le mandamos un saludo al señor Braulio, y el libro que nos pide un comentario se llama La cabaña. Lo escribió William Paul Young, un canadiense. Yo confieso que no había leído La cabaña y es más, ni siquiera había oído hablar de ese libro. Lo conseguí y lo leí 2 veces. Me gustó el libro, no creo que sea un libro de gran calidad literaria, tampoco creo que sea un excelente trabajo de Teodicea. ¿Qué es eso de Teodicea? Ve la etimología, mi querido Juan. Dike, en griego, significa justicia. Teo significa Dios. Entonces, son los trabajos de teología general que defienden la existencia de Dios y que esa existencia de Dios sea compatible, ya que es omnipotente, sabio y todo amor, con el sufrimiento humano y con el sufrimiento de las criaturas, incluso inocentes. El libro me gusta, no lo voy a poner jamás en la lista de mis favoritos. ¿De qué trata el libro? Bueno, en su poco más de 200 páginas, William Paul Young habla de un hombre que inesperadamente sufre una pérdida dolorosísima. Mientras estaba con unos amigos y con sus hijos disfrutando de un paseo, uno de sus hijos que paseaba, una de sus hijos que paseaba con la hermana en canoa, cae al agua y aunque la hermana sale con rapidez, el hijo no sale. Y entonces el papá, que no era un hombre muy esbelto ni joven, como todo papá, trata de salvar al hijo, exponiendo su propia vida. Afortunadamente lo logra. Están muy contentos por haber rescatado a ese niño cuando se percatan de que una niña pequeña que iba con ellos, su hija también, hermana del niño salvado, esta niña no aparece por ningún lado y es muy pequeña. Es una niña de unos 7 años aproximadamente. Y la buscan por todas partes, todos los que están en los alrededores dan su versión, nadie la ha visto, la siguen buscando. Después de días llegan a la conclusión de que fue secuestrada por un hombre llamado la Matachiquitas, un tipejo, un asesino serial que estudiaba a sus víctimas durante algún tiempo y luego las secuestraba y siempre las ultimaba. Los cadáveres no aparecían, pero siempre dejaba, por ejemplo, ropa con sangre que indicaba que habían sido dañadas o asesinadas y siempre eran niñas. No creo que haya más doloroso, mi querido Juan, para un ser humano que la pérdida de la vida de un niño, de su hijo, y sobre todo si esa pérdida es debida a una injusticia, a un abuso, a un crimen, y es completamente natural que la persona que sabe que su pequeña que su pequeño murió asesinado, pues abrigue deseos de venganza y que se sienta tan mal que se vaya llenando de amargura. Yo no digo que esté bien, yo digo que es natural que esto ocurra. No creo, insisto, que haya algo más doloroso para cualquier padre, para cualquier madre, que saber que su hijo o su hija ha muerto y sobre todo en circunstancias indebidas por un abuso, en una absoluta injusticia. 3 años y medio después del crimen, recibe una carta
cuando está nevando, está solo en su casa, su esposa es enfermera, la nevada es tan intensa que la esposa se queda en la ciudad a dormir en la casa de una hermana con con sus otros 2 hijos, y él se queda solo y encuentra una carta donde le dice que vuelva a la cabaña. ¿Cuál es la cabaña? Bueno, pues la cabaña fue el sitio donde la policía encontró el vestido ensangrentado de la pequeña hija y donde se supone que la mató. Esa cabaña no está nada cerca, el hombre lo piensa, está pensando cómo hacer para disculpar su ausencia ante la esposa y ante los hijos, pero sale un compromiso para la esposa y él cree que es algo que es una circunstancia muy favorecedora del viaje y se decide a emprender el viaje. Pensando 1000 cosas, pensando que incluso puede ser un truco del asesino para matarlo a él, pensando que a lo mejor el asesino lo quería alejar de la familia, para él lejos de la familia, pues quedaba más vulnerable, expuesta la familia. Pero te digo, este viaje inesperado de la esposa, pues propicia que él piense en ir a la cabaña. ¿Quién firma la carta? La carta la firma alguien que se llama papá. Y en la familia de él, la esposa de él tenía la costumbre de referirse a Dios como papá. Entonces piensa que puede ser un loco, piensa que puede ser el asesino, pero en lo más profundo de su ser, algo, aunque no con fuerte voz, le dice que podría ser el mismo Dios. Él consigue prestado un jeep, a su mejor amigo se lo presta y llega a la cabaña. El mejor amigo quiso acompañarlo, él era el único que sabía lo que iba, pero él no lo permitió. Finalmente el amigo le convence que lleve un revólver, él no lo quiere usar, y llega a la cabaña, y en la cabaña descubre a 3 personas, una tras otra, aunque habrá momentos en que hable con las 3. La primera persona es Dios Padre, la segunda es Dios Espíritu Santo, y la tercera es Dios Jesucristo. Obviamente esto es en la cosmovisión cristiana. Pero Dios Padre, a quien propiamente la esposa y la familia le llaman papá, asómbrate Juan, es una afroamericana, es una mujer de raza negra, llamativa, llena de vida, desborda alegría, le gusta cocinar. Ahí se manifiesta Dios como una mujer afroamericana. Dios Espíritu Santo, o Paráclito, o Paracleto, según la religión católica y otros credos cristianos, Dios Espíritu Santo es una mujer asiática. Y finalmente, Dios, el Verbo encarnado, Yeshua ben Yosef, es un hombre de grandes aspiraciones, no por ser ambicioso o tener proyectos magníficos, sino por narizón. Él sin hacer burla, es una broma inocente, dice, pues si soy judío, pues tengo que tener esta nariz. Entonces, y no es nada atractivo, usa un overol, se dedica a la artesanía, principalmente carpintería, como cuenta la Biblia, y durante un fin de semana, el protagonista, que se llama Mac, porque esto es ficción, si quieres es una novela, está hablando con la Santísima Trinidad. Dios Padre, que es una mujer afroamericana, Dios Espíritu Santo, que es una mujer asiática, y Jesús, que nada tiene que ver con Robert Powell o cualquiera de los galanes que el cine hollywoodense nos ha tratado de vender su imagen, sino es un auténtico judío. Hablan con él. Y él descubre que todo tiene sentido. El libro causó polémica, sobre todo en los sectores fundamentalistas de Estados Unidos, porque ahí aparece la imagen de Dios como alguien que perdona absolutamente todo.
donde nadie va a ir al infierno, donde el peor de los asesinos tuvo un móvil para hacer lo que hizo y tendrá su aprendizaje, pero finalmente será redimido. Esta concepción que en teología se le llama latitudinarismo, el hecho de que todos, absolutamente todos los seres humanos serán perdonados, pues ha sido muy criticada por sectores fundamentalistas, religiones evangélicas y también algunas figuras del catolicismo. El autor es hijo de pastores evangélicos y él mismo estudió en el seminario, iba a tener formación como pastor y como misionero. Él platica que en su niñez sufrió abusos sexuales y sus padres eran tan distantes que no se atrevió a hablar con ellos. Ellos no favorecían el diálogo. Creció solo, con mucho dolor, lleno de amargura, pensó varias veces en el suicidio. Incluso aunque conoció a una mujer maravillosa, llegó un momento en que pensó en abandonar a esa mujer. Perdón, ¿te refieres a Mac o al autor? Al autor, sí, al autor. Es que el libro, toda obra de arte, mi querido Juan, aunque algunos me dirán, esto no llega al arte, es proyectiva, refleja mucho de la personalidad del autor. Yo me atrevo a decir que esta no solamente es proyectiva, sino francamente autobiográfica, disfrazando algunas cosas, porque la amargura de Mac coincide mucho con la amargura de William Paul Young, que cambia los nombres, cambia algunas circunstancias, pero a final de cuentas es una catarsis del autor. Y te digo, el autor pensó en el suicidio varias veces, incluso pensó en dejar a su esposa y a sus hijos para venir a México y quitarse la vida aquí, porque no quería que vieran su cadáver. ¿Qué me gusta del libro? Bueno, no es una historia pesada, difícil de digerir. Si usted quiere pasar un rato más o menos agradable, léala. Lo que sí me gusta es la incondicionalidad del amor de Dios. Y yo sí en eso coincido con él y aunque sé que en otras cosas no es ortodoxo y algunos fundamentalistas le llaman incluso blasfemo o hasta herético, sí creo en esta tesis esencial del libro. Tú no tienes que ser bueno o ejecutar cosas, tener un óptimo desempeño, un maravilloso rendimiento para ser amado por Dios. Dios te ama incondicionalmente. Y ese amor, hagas lo que hagas, seas como seas, te lleva de motu propio a dar lo mejor de ti. Él decía, yo, hijo de predicadores y de misioneros, estaba convencido de que solamente iba a ser aceptado por Dios si tenía un desempeño magnífico, de acuerdo a los altos estándares bíblicos y de las enseñanzas de mi confesión. Y durante años me dediqué a tratar de ser lo mejor posible. Logré grandes cosas, pero al final de cuentas me sentía frustrado. Ya voy a terminar esta obra de Chuck, en inglés, que es el título, habla mucho de esta incondicionalidad del amor de Dios por sus criaturas y de cómo es posible, aunque parezca muy difícil o poco factible, llegar al perdón, incluso al perdón de las personas que más daño nos han hecho. Nos dice, la espiritualidad no es el cumplimiento de deberes. La espiritualidad es una relación viva con un ser de amor que te ama incondicionalmente y que ese amor incondicional te hace sentir también que te facilita las conductas amorosas y apropiadas. No es el cumplimiento de mandamientos, no es el apego a dogmas, no es el seguimiento de ritos. La obra es lúdica, es divertida, hay momentos de mucho dolor, pero este hombre va aprendiendo a reconciliarse con la vida, aprendiendo a perdonar a su padre, ya estoy hablando del personaje, del protagonista de la novela, y aprendiendo incluso a perdonar al asesino
de su hija. Y los tres personajes de la Trinidad tienen sentido del humor, bromean, juegan, están cocinando y Jesús se le cae el plato y se embarran de espagueti y están haciendo bromas, en fin. Si usted quiere pasar sin mayores compromisos ni grandes aspiraciones un rato agradable, pues lea este libro que se llama La cabaña, de William Paul Young. Bien, pues servido Braulio, que nos solicitó el comentario del maestro Antonio Álvarez Mesta. ¿Algún punto de contacto, Toño? Con todo gusto, antonioalvarezmesta@hotmail.com. Y quédese, porque luego de la pausa, mesa de análisis. Siga con nosotros.